Daniel habrá sido por él 63, 64 por ahí. Fue que empecé a tomar clases con él. Ya previamente había tomado contacto con Daniel a través del disco. Su primer disco, 6 impresiones de canto y guitarra. Era una grabación, era en Botija, venía del Sodre, donde él era el locutor del Sodre, y siempre con esa sonrisa prendida, el andar cansino y la viola. Pero en aquellos días lo que estaba tocando son unas canciones medievales que tenía con respecto a la guitarra y a la voz y al canto un sentido profundo, cultural. Y ese fue el primer contacto, porque ahí terminó una reunión, ahí prendió la viola y ahí se largó y era realmente... Pero a partir de ese momento, ya por el lugar donde estaba, por el lugar a donde había ido, ahí ya tenías el hombre de la canción contestataria, ¿no? Fui a tomar clases con él, que no solamente eran clases de música, sino que eran clases de valores, ¿no? Toda esa coherencia que nos transmitió, ese respeto por el oficio que hasta hoy lo mantenemos, fue transmitido por Daniel y fue una huella, como a él le gusta decir, que dejó en todos sus alumnos. Bueno, el Flaco, primero que nada lo conozco su música en forma clandestina, ya en plena dictadura, escuchando sus discos casetes sobre todo, bajito. Con Daniel nos conocimos en un viaje en ómnibus en 1967 de Montevideo a Paysandú, como yo soy sanducero. Nos sentamos ahí en el ómnibus y comenzamos a charlar. Y después, bueno, yo ya en ese momento yo tenía un conjunto, un trío que se llamaba Los Cimarrones con Mario Tetti y Luis Bairo. Y a partir de allí nosotros nos integramos a un centro de la canción protesta que tenía como presidente a Daniel. Y pasó a ser la voz de la resistencia. Fue la voz de la resistencia. Y fíjate que nunca nos vimos, pero coincidimos en el cuarto piso cárcel central, incomunicado, ahí recién habíamos caído fresquito. Y bueno, de ahí ya pasé al 9º, y él, no sé, estuvo ahí un tiempo y después fue una voz de la resistencia y la solidaridad en el exterior, esa conjunción con Mario, con quien, bueno, era un hermano del alma. El recuerdo de él estuvo siempre presente en nosotros, porque dejamos el país en el 70, qué época, y siempre estuvo con nosotros cada vez que venía una nueva canción, cuando cantaba las poesías de Mario, cuando llegaba la posibilidad de un recital de él en el lugar que estuviéramos. Entonces realmente era una emoción muy grande, mis hijas se aprendían de memoria, nosotros los poníamos los discos en casa, era realmente una fiesta cuando teníamos ese mensaje del país nuestro con la voz de Daniel. Conozco a Daniel desde hace unos 30 años. Antes, en mi vida en México, ya escuchaba su programa en Radio Educación y lo oí cantar en las jornadas de la cultura uruguaya en el exilio. Ahí me nació una gran admiración por su obra que conservo hasta ahora. Él, en su destierro, digamos, se mantuvo siempre en contacto a través de palomitas curadoras, que era increíble. Siempre llegaba, me acuerdo, una tarjeta que él mandaba de Air France, que era la fotografía de un avión volando, ¿no?, de Air France, porque estaba en Francia en ese momento. Entonces, siempre mandaba, bueno, estoy bien, saludos a la barra, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y me mandaba también un mensaje subliminal que decía: los pajaritos están bien. O sea, los pajaritos era porque Ángel Parra, hijo de Violeta Parra, e Isabel, tenían
una tarjeta que era un pajarito con la carita de ellos cantando una rama, ¿no? Entonces él me mandaba subliminal, los pajaritos están bien, o sea que los compañeros estaban bien. Miglietti fue un referente en cuanto a la búsqueda, a no quedarse en las formas y en los caminos más trillados, a no repetirse, a buscar siempre un poquito más allá e intentar abrir nuevas perspectivas para la música en sí, para la canción, para los versos. Y eso nos provocaba a todos. Bueno, yo no sé si yo puedo ser totalmente objetivo, pero para mí Daniel es en Latinoamérica el más grande de los artistas, el más grande de los artistas latinoamericanos. Hay en Daniel una serie de conjunciones que lo hacen, yo creo, superior al resto de los artistas, que es no solo la enorme calidad musical, sino la fuerza de los textos. Tienen una fuerza los textos impresionantes, la musicalidad de las canciones, y sobre todo yo lo definiría, ¿qué es Daniel Miglietti? Es la solidaridad. Cualquiera que necesite a Daniel, que esté luchando por un derecho o por sus derechos, lo va a tener a Daniel ayudando, apoyando continuamente. Él vive para los demás. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla. Daniel Miglietti ha sido un ejemplo de ética como ciudadano, un ejemplo de ética como intelectual, un ejemplo de ética como artista creador y artista intérprete. Ha tenido un compromiso muy grande con el hombre, no solo en cuanto a la solidaridad con las situaciones diversas que se puedan estar dando en distintos lugares, sino también con la autoexigencia de calidad de sus productos destinados a la gente, al pueblo. Esa autoexigencia es un planteo fundamentalmente ético y es un punto de partida muy importante para la construcción de una identidad creadora e interpretativa en relación con lo que se considera que es lo mejor que uno puede dar de sí mismo para los demás. De la vida diaria puedo decir que Daniel es un hombre que trabaja incansablemente. Se exige mucho en todos los ámbitos de su creación. En la música, en la radio, en la televisión, en sus escritos. Pero al mismo tiempo se entusiasma y comparte muchos intereses culturales y disfruta del encuentro con la familia, con su hija Trilce, con sus hermanas, con sus sobrinos, con los amigos. Y se ha solidarizado permanentemente con la problemática que lo rodeaba, a nivel pequeño, a nivel más grande, es decir, de patria pequeña, de patria grande, a nivel mundial. Gracias por todo lo que nos transmitiste, que hasta hoy nos sigue con nosotros. Y salud, maestro, mi corazón está contigo. Es un emblema, es un ser extrañable de nuestra sociedad que nosotros, tenemos que reconocer, y en esta forma me parece una forma muy linda de reconocerle lo que ha sido y lo que sigue siendo para nosotros su presencia acá en nuestro país y en toda América Latina. Daniel es un hombre tierno, generoso, que me ha transmitido un profundo amor por este Uruguay que ya siento también como mío. Daniel, para mí, es un compañero en todo el sentido de la palabra. Me gustaría contar algo que le contó a alguien, que le pasó en una historia, y son dos palabras en un grito.
El Galpón había decidido, por iniciativa de Braidó, en los tiempos que la gente de teatro trabajaba 8 horas y el resto, con sus aportes y con su trabajo, hacía el ejercicio actoral y de dirección. Y en eso, en una asamblea del Galpón, se decidió tirarse al agua y comprar el Gran Splendid, que está donde está ahora el Galpón, eso era un cine. Ahí le habíamos madrugado, le habíamos ganado la mano al Pare de Sufrir y Dios es Amor. Bueno, ahí primero nosotros, por más militantes, se rifó un auto, pero en determinado momento se iban a cambiar las butacas, iba a ampliar el escenario y quedó un gran patio sin butacas. Las butacas se vendieron, se donaron, se hicieron. Entonces el Gordo Dota instrumentó ahí mesas tipo boliche nocturno, escenario con la solidaridad que cantaba. Y estábamos siempre a la vuelta, había combustible, había con qué, un refresco, una cerveza, así era la vida. Y en determinado momento, con el andar Cancino, todavía no había instrumentado en su imagen una gorra que me resulta muy familiar. Sube Daniel y yo estaba con otro de las voces, que también era locutor, pero en otra radio. Y arrancó, y era las primeras veces, si no la primera, empezó a desalambrar y se produjo una vibración en todos los que estábamos ahí, y el otro que estaba con nosotros se para y pega un grito con toda la voz que tiene la milonga en la voz de Alfredo, y ese es el grito que le retransmito de aquella noche. Sos grande, Daniel. Duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer. El vals de la duna no es vals de fortuna, y a veces la luna con él bailando desliza su blanca marea en mar de balizas sin fiel. Es una balanza que pesa su danza y sube a cambiar de nivel. Quien ama la duna sin roce y sin prisa, es suave caricia su piel.